Buenas noches, hermanos amados, Dios les bendiga. La verdad que es un gusto hoy poder compartir con ustedes nuestra secuencia de videos que hemos pensado preparar para ustedes, porque para nosotros es sumamente importante, yo diría vital, el saber en qué consisten los pactos que el Eterno hizo con su pueblo. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. ¿Tú qué dices? También eres parte de ese pueblo, ¿verdad? Así es, pues Entonces es es vital. de vital importancia. Así es que le vamos a pedir al Eterno que sea Él con su infinita misericordia, que nos use como vasos inacabados, pero que podamos nosotros transmitir la esencia de lo que Él quiere para su pueblo. Así es que hoy recibimos, porque de ti viene la sabiduría de tu boca y el entendimiento. Amén. Así que feliz tiempo con este programa, amigo. Bendecimos al Eterno porque nos dio la oportunidad una nueva vez de poder estar juntos hablando de esta saga tan importante. ¿Qué tú crees? ¿Será tan importante o realmente lo estamos superdimensionando? No, el Evangelio es un regalo para el hombre, para que pueda para que pueda volver al camino correcto, del Claro, cual nunca debemos de haber salido, ¿verdad? Entonces claro. es una bendición y gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Gracias a ti también porque podemos dialogar sobre este tema, que por cierto, venimos hablando sobre su origen, basados en el pacto de Abraham, Claro. basados en que del pacto de Abraham sale el pacto de Moisés y de David, pero también no está de más recordar que hay otros pactos previos, el pacto de Adán, el pacto de Noé, que son importantes, pero estos van enfocados, porque nosotros estamos tratando ahorita, específicamente a la selección del cuerpo del Mesías. Así es, y sí, yo creo que hoy vamos a tratar el pacto mosaico y davídico, Así es. pero a mí me gustaría pues explicar así a amplios rasgos que el pacto abrahámico es, ya lo vimos, tú bien lo dijiste, pero es la base fundamental de estos otros pactos. Entonces también que hay una correlación, o sea que pueblo de Dios, no, esto es importante que lo sepamos, no está desvinculado, uno es la base del otro y del otro. Y es por eso que es tan importante hacer mención. Y definitivamente tal vez ustedes se recordarán que el pacto abrahámico es unilateral y no es condicional. Esto me gusta repetirlo mucho porque se tiende a hacer del pacto abrahámico y el mosaico uno solo, como que es del antiguo pacto, y yéndonos un poco más allá, muchos piensan que el antiguo pacto ya no está vigente. Entonces no es así. Y es unilateral, se recordarán ustedes, porque el Padre, el Eterno, juró por él mismo que esa tierra, porque se trata de la tierra de Canaán que hemos hablado, que no es una franjita, no, que es bastante grande la tierra de Canaán, que abarca hasta los territorios de Palestina, Jordania, parte del Mediterráneo, Egipto, de varios El lados. Nilo en la parte superior. Claro, o sea que no es esa franjita. Y por cierto que nunca ha Líbano. vivido Israel en toda esa área, ¿verdad? Entonces, muy importante conocer de esto porque esa tierra, él dijo que va a ser para su pueblo, usted y yo somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Entonces, si usted no lo sabe, quizás es la primera vez que nos está viendo, pues búsquenos en el canal de Ministerios Shedeur, y ahí usted va a encontrar el por qué somos parte de ese pueblo. Entonces, por lo tanto, es yo creo muy vital que lo sepamos, porque el pacto mosaico es, ahí sí es condicional. Tal vez tú me puedes más aclarar todo esto, porque como es un conversatorio, no solo yo lo voy a hablar, ¿verdad? Pero sí es condicional y es bilateral, porque está entre el Eterno y un pueblo. ¿Por qué surgiría la idea del Padre de hacer un pacto así como este? Es una alianza, es una forma
en la que él pone de garantía su nombre con tal de poder beneficiar o poder heredar a sus hijos. De hecho, la connotación de hijo en el pensamiento bíblico es aquel que va a heredar. En este caso, tú lo has dicho muy bien, Abraham y su descendencia heredarán la tierra que se les promete. Pero para heredar la tierra, fíjate que al inicio de este video aparecía un texto en Deuteronomio donde dice, justicia, justicia, justicia perseguirás para heredar la tierra que Dios te da. ¿Tú puedes decir el versículo? Sí, lo volvemos a colocar Que está interesante. En pantalla ahora mismo, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver, texto de video, perfecto. ¿Sí? Pues este es el texto de Deuteronomio del cual hablamos. Entonces, el pacto de Moisés es es la continuación de ese pacto y va con el propósito de que aquellos que van a heredar la tierra puedan ser justos, porque los justos heredarán la tierra. Esa es la condición. Esa es la condición y la justicia es la práctica de la palabra de Dios. Entonces en esto yo quiero hacer la conexión, el puente ahora mismo, entre el pacto de Abraham y el pacto de Moisés. Claro. ¿Sí? Bueno, partamos entonces de la idea, mis amados hermanos, que Dios da una promesa a Abraham y deja como garantía ante esta promesa su nombre. ¿Sí? Es una de las razones por las cuales Abraham no participa del todo, sino el que pasa en ese momento por el camino, el pacto de las partes, es el Padre Eterno. En ese mismo momento se le hace una promesa a Abraham en donde se le dice, mira, tu descendencia irá a esclavitud a Egipto, descenderá a esclavitud a Egipto por tanto tiempo. De ese momento en donde está ese pacto de las partes, hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto, transcurrieron 430 años. El texto que ustedes, amados hermanos, tienen en pantalla dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. No es que literalmente hayan habitado la tierra durante esos 430 años, sino desde que Dios le da la promesa a Abraham de que su descendencia estará en esclavitud hasta su salida transcurrieron 430 años. Usted me va a decir, hermano, ¿y usted cómo lo sabe? Pues mire, existen muchos libros históricos y mucha cronología bíblica que lo puede plasmar. Una cronología, por ejemplo, que quisiera citar para aquellos que quisieran analizar. Claro. Es un libro que en un 80% es fiable. Otro tiene algunas variaciones y ese, en la parte final se llama el Seder Olam Rabbah. Es un texto que va la cronología bíblica, ¿verdad? Bueno, y dice aquí, sucedió que al cabo de los 430 años, algunas versiones dirán que justamente cuando se cumplían 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Fue una vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esa noche es para el Señor, para ser guardada por los hijos de Israel por todas sus generaciones. Entonces analicemos. El día donde Abraham recibe esa promesa hasta su salida transcurrieron 430 años. Yo te voy a preguntar, ¿en qué actividad o qué festividad del pueblo de Israel sale de Egipto? ¿En Pascua? En Pascua. Ahí vemos que Pascua tiene esa relación de salir de Egipto, pero también la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham se da en Pascua. De hecho, Pesaj, que es su nombre, es pasar por alto. ¿Quién es el único que pasó por alto en este pacto entre las partes? Es el mismo Eterno. Claro. Entonces, el Eterno, nuestro Padre, pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Y ese es el enfoque que tiene esta... Sí, pero no debemos dejar a un lado porque así como quizás alguno en casa se esté haciendo esta pregunta, porque yo me la
pude haber hecho, ¿verdad? Que es lógica. Pero porque él desde cuando hizo la promesa al padre Abraham, dijo que su descendencia iba a estar, este, iba a estar, ¿De esclavitud? sí, esclavizada. Entonces me gustaría también que así muy rápida y resumidamente tú lo expliques, porque esto da que pensar especialmente a la gente que no sabe de teología y o tal vez que no le gusta, podría llamarse ateo o de otra corriente que no ha visto esto. Dicen que Dios era un Dios malvado, pues porque imagínate, cuando tú vas a traer a un hijo al mundo, no pensás que ese muchachito o muchachita va a ser sirvienta de saber quién y estar en vejámenes, ¿verdad? Bien, entonces, brevemente, ¿cómo desciende el pueblo de Israel a Egipto? Pues mediante la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero literalmente esa promesa se cumplió tras la visión, el sueño, perdón, que tiene Faraón sobre las vacas flacas y las vacas gordas. Al cabo de los primeros 7 años hay escasez en la tierra. Jacob desciende 2 años y medio después. Y según logramos entender, cuando Jacob lleva una bendición a Egipto, y es lo que corta el hambre en Egipto. O sea, realmente no se cumplieron los 7 años, porque nosotros somos portadores de bendición. Bueno, eso es una perspectiva y una visión de algunos estudiosos de la palabra. Bueno, ¿qué sucede? Ellos tienen lo mejor de la tierra. Ellos están en la parte superior de Egipto, la tierra de Gosén. Se les permite pastar o ser pastores porque los egipcios no toleran el hecho de que de que existan animales de rebaño, porque ellos adoraban a esos animales. Entonces ellos realmente no estaban en malas condiciones. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo un cambio de faraón, de dinastía, de familia. Entonces por eso la Biblia dice que llegó el momento en donde el nuevo faraón no se recordó quién era José, y por lo tanto sometieron a estos pueblos a esclavitud, que era un pueblo, no cualquier pueblo, eran muy fuertes. Tan fuertes que te recuerdas tú que en el caso del nacimiento de Moisés mandaban a matar a los primogénitos porque eran muy fuertes. Bueno, no estamos hablando de gigantes ni nada por el estilo, sino que fue un pueblo siempre dedicado al trabajo. Entonces, es una de las razones por las cuales ellos terminan siendo esclavos. Ahora, la pregunta que tú haces es interesantísima. ¿Cómo es que Dios permitió que fueran esclavos? Lo que sucede es de que la perspectiva bíblica es de que para que nosotros podamos entender algo tenemos que experimentar. ¿Sí? El aprendizaje viene mediante la experiencia. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Mira, no tenemos que escarbar tanto. Dios puso en el medio del jardín, del huerto, el árbol de la vida. Afuera había otros árboles y había uno del cual no tenía que comer. Entonces la experiencia, el hombre experimentó y con eso aprendió que todo tiene una consecuencia. ¿Cuál será la mejor forma de aprender? Experimentando. Con dolor a veces, ¿verdad? A veces. Y lo vemos porque, es decir, nosotros a nuestros hijos les decimos, miren, haga esto, yo le aconsejo el otro, y no, tomamos la peor decisión a veces, ¿verdad? Y ahí es donde se sufre la humanidad. Pero yo más creo en este caso también de que el Padre ya sabía que como Él nos dio libertad para escoger, ¿Es libertad? el hombre siempre por su naturaleza va a escoger lo que no le corresponde. Entonces, Él ya sabía de que muchos, la gran mayoría se iban a extraviar con la infidelidad hacia otros dioses, viviendo una vida desordenada, no acatando la disposición. Entonces ellos se fueron así pues de esclavos, pero viendo él el clamor de ese pueblo y que es su pueblo, la niña de sus ojos, ¿qué hizo él? Pensó en hacer otro pacto del que queremos entrar ya, ¿verdad? Pacto de Moisés. Entonces en ese pacto de Moisés ya él lo hizo por amor a este pueblo, de ver el sufrimiento tan fuerte, pero porque es condicional, porque ellos a través de recibieron el contrato, ¿verdad? O sea, los mandamientos, cuando Moisés llega al monte Sinaí, y le da lo que tenían que hacer. Pero eso no solo fue en el pasado, es que a mí me gusta mucho
traerlo a contexto, porque nosotros podemos decir, pero miren hermanos, esa es historia, a muchos no les gusta la historia, ¿verdad? ¿Y para qué volvemos a repetir lo mismo? Porque tiene algo muy importante. Acuérdese que en la palabra del Padre dejó mucha analogía, muchas figuras literarias y todo lo que ya pasó vuelve a acontecer. ¿En qué caso? Usted y yo y tú tenemos necesariamente que obedecer esas leyes, esos mandamientos para hallar gracia y según lo que tú estabas leyendo hace un momento, el buscar la perfección, ¿verdad? ¿No? Sí, la perfección hay medidas de perfección. Exacto. Entonces, Sí. ¿por qué se llega a buscar esto? Para poseer esa tierra. La justicia. Y nosotros queremos estar con el Padre, habitando en la Nueva Jerusalén. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí, es mi anhelo. Entonces, pero tenemos que llenar ciertas perspectivas. Efectivamente. Entonces, ya tú ya has entrado perfectamente al pacto de Moisés. Déjame que yo dé ese paso también para que podamos estar en sintonía. Entonces, entramos como libres, vivimos en Egipto, o sea, el mundo, como libres, pero en algún momento conocimos el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, hay muchas formas de definir el pecado según la palabra que uno vaya a ampliar, pero una de ellas es el no cumplir la voluntad de Dios. Entonces Pablo nos dice que nosotros conocimos el pecado, bueno, él se pone en primera persona y dice, yo conocí el Claro. pecado cuando conocí la ley. Es decir, la ley no es pecado, la ley es una norma, una serie de instrucciones que me dicen que es bueno y que es malo. Y cuando yo ya tengo los ojos abiertos de qué es bueno y qué es malo, obviamente me doy cuenta que soy un delincuente. O sea, cometo muchas faltas, Delinques. mira, sí, cometo muchas faltas a diario y es normal. Ahora, lo que no es normal es la repetición del pecado. Eso es otra cosa. O endurecer nuestro corazón a sabiendas de que es pecado y seguimos pecando, ¿verdad? Eso ya no está bien, dice, ya nos volvemos en practicantes de. Bueno, entonces, durante esos 430 años, la ruptura viene en Pesaj, que es pasar por alto, en donde se va a consumir tres elementos importantes: el pan que nos recuerda a aquel que descendió del cielo, el maná que descendió del cielo, que entendemos que es Yeshua, las copas de vino, entendiendo que él es él es el fruto de la vida, nosotros somos los pámpanos y lejos de él no tenemos vida, y él es el cordero pascual, es decir, es el que va a expiarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego de eso, ellos cruzan el mar. ¿Ya son totalmente libres? No, físicamente sí, pero el problema es que quedaron con la esclavitud mental. ¿Por qué? Lo vemos pues porque tú ya estás hablando de que Moisés recibe los 10 mandamientos, pero abajo existía una fiesta pagana en donde estaban adorando al becerro de oro. O sea, ellos todavía estaban en su esclavitud, en la idolatría de Egipto. La habían trasladado fuera, la habían sacado, a pesar que eran libres. Ahora, también hay que hacer Notar. notar que no todos son israelíes. Aquí esto se le conoce como la multitud mezclada. Hay una cantidad de personas de diferentes partes de la región que salen con Israel y Dios los toma por pueblo. Eso es lo interesante. Y aquellos que no han visto el pacto de Abraham, vayan a ver cómo Dios hace una promesa para no solo aquellos que genéticamente. No, no, no. Sí, no, que Esta es una promesa claro. para todos. Si Y no estaríamos perdidos nosotros. efectivamente. Entonces, esa es la liberación de Egipto. ¿En dónde? En el Sinaí, en donde Dios hace un pacto, una alianza bilateral, como tú dices. Y fíjate que el pueblo de Israel dice, sí, lo haremos. Eso es un matrimonio, eso es una unión. Solo que hay que hacer notar, mis amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de matrimonio, no es como lo vemos en las películas. No, esto es hollywoodense. El matrimonio en la antigüedad y en muchas culturas antiguas era visto como un contrato. Claro. El amor se construye, dice. Bueno, entonces en este caso ambas partes están de acuerdo y van a unirse. ¿Y cómo nos podemos unir a Dios? ¿Cómo nos podemos casar con Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Claro. Quiero aprovechar a decir esto último respecto a los mandamientos. A Jesús le dicen, mira,
maestro, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a omitir la palabra que se usa en el Evangelio y voy a usar otra, pero es lo mismo. Vamos a ver este ejercicio. ¿Qué tengo que hacer para, eh, para la salvación? Fíjate. ¿Qué es lo mismo a decir lo que ahí dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es lo mismo. O para ser salvo. Ajá. Y que lo que él responde, ve y cumple los mandamientos. Se nos ha dicho en la cristiandad tradicional, cuando hablo de tradición es porque y mete muchas cosas de hombre, de que mire usted no tiene que hacer nada. Pues mentira, porque Jesús dijo que tengo que Solo hacer algo. confiese, dice, ¿verdad? Y en la confesión debería ser la práctica de lo que yo Sí, pienso. porque muchos se quedan en confesar que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, pero siguen viviendo una vida desordenada. Así es. Entonces, hablando, mira, muchas veces, más de 200 veces, se repite de que el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, relacionan a la tierra prometida. Aquí en este bilateral, si cumplimos, vamos a tener la tierra prometida, Canaán, y si no, pues no. Exacto. Entonces es así de sencillo, hay muchas, pero no era posible pues citar todas porque la verdad que si hacemos el programa bastante largo es un poquito tedioso para los que nos están escuchando, quizás no para todos. Entonces, por ejemplo, en Ezequiel, primera de Reyes 8:36, se habla que el Eterno mandó lluvia a su pueblo en la tierra prometida, cuando el rey Salomón oró por eso. Y también en Ezequiel 11 se habla que también en la casa de Israel han vivido en el exilio, pero que un día Él va a reunir a todo su pueblo de todos los países, porque Él habla así que su pueblo fue repartido, ¿verdad? Diferentes ramas del olivo, entre ellos nosotros, y fuimos adoptando todas las costumbres, tradiciones de los pueblos donde fuimos arrojados, por decir algo, porque yo crecí en un país, usted en otro, pero estamos tradicionalmente arraigados a otra constitución, incluso hay constituciones que quieren abolir el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso es delicado, pero Él dice, yo los reuniré de las naciones de entre los paganos, dice, Él ya sabía, y los reuniré y una vez los estableceré en esta tierra de Israel para siempre. Incluso me gustó mucho en Ezequiel 11 que él habla que a donde fueron yéndose todo su pueblo, en diferentes naciones, él fue un pedazo de Kadoshim, o sea, fue un pedazo de santidad donde muchos, no todos, invocan, por ejemplo, nosotros invocamos al Eterno y ahí está con nosotros. Entonces es como, yo sentí como tener un refrigerio de tu alma, porque si no estaríamos perdidos, ¿verdad? La estrategia de Dios, eso no lo hemos visto con claridad, de poder destruir el templo en Jerusalén para descentralizar su presencia y lo que estás mencionando. Eso está en Ezequiel, ¿qué? 11. Ezequiel 11. Y ahora quiero compartir dos textos y que se vincula el segundo a Ezequiel 11. Fíjate, Deuteronomio, usted en pantalla lo tiene, dice, ahora Israel. Esto no es para todos, es para todos aquellos que quieren o desean tener una condición. Y su condición es obediencia. Aquí dice, escucha, porque a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y todos responden, o la mayoría responden, bueno, es que el mandamiento más grande es amar a Dios. Pero fíjate que si leemos detenidamente, Jesús dice, el mandamiento más grande es escucha, Israel. Así comienza, con escuchar, no con ver. Escucha con atención los decretos, las ordenanzas que te estoy a punto de enseñar. Obedécelos para que vivas. Ay, yo quiero vida eterna. Y para que puedas entrar y poseer, tres verbos diferentes llevan una conexión y diferentes etapas. La tierra que el Señor, tu Dios, el Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandamientos que te doy. Entonces, el violar la instrucción, el no cumplir la palabra, es la expulsión temporal de la tierra, lo que tú le mencionabas de Ezequiel,
que justamente en el capítulo 4, pero ya algunos versículos posteriores, versículos 23 y 31 se relaciona al texto de Ezequiel. Dice: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto del Señor. Este pacto, ¿qué pacto? Vuestro Dios, que hizo con vosotros, y hagáis una imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, ya nos olvidaremos de la palabra de Dios, y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor, que lo malo es aquello que está en contra de su palabra, vuestro Dios, para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros el cielo y la tierra, o sea, esto nunca va a pasar, que pronto seréis totalmente exterminados a la tierra a donde vais, a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos, y el Señor os dispersará entre los pueblos. Ezequiel, ¿qué dijiste? 11. 11 se relaciona. Y quedaréis pocos en número entre las naciones, a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Pero allí, desde allí, si buscaras al Señor tu Dios y lo hallaras, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás. Escuchar es lo mismo obedecer su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, no te destruirá, ni te olvidará, ni, fíjate, esto es lo importante, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. La relación del pacto de Moisés con el pacto. Vuelta otra vez, que sí tiene relación. Y a mí me gusta mucho, bueno, pues como les decía, mucho existe de esto, donde se habla de la tierra, del pacto, de la promesa. Pero en Amós 9, 14 y 15 dice el Eterno, que Él restaurará de su cautividad a su pueblo, y ellos reedificarán y habitarán, y los plantará en su propia tierra, para que nunca más sean desarraigados. Ahora ve y dime, ¿ya pasó esto? No. ¿Cuándo va a pasar? Es que entonces necesitaríamos, y de hecho lo vamos a hacer en unos minutos, entrar al pacto de David. Sí, o sea que esta es una promesa y escatológica, ¿verdad? Efectivamente. Cuando el Eterno cuando venga Jesucristo por segunda vez, es que se va a cumplir. Sí. Y ya viene entonces la relación con el otro. Alguien podría decir, hermana, no, fíjese que Dios ya dijo, Jesús dijo, consumado es. Pero yo he leído las escrituras y me he dado cuenta que dejó algunos elementos todavía pendientes. Claro. ¿Cómo lo sé? Porque todavía falta que beba la última copa de Pascua. Dice, esta copa no la volveré a tomar hasta que regrese. Entonces, exactamente. Hay algo todavía pendiente. Es la culminación de todo este proyecto. Entonces, eso es muy importante. Fíjate que yo al principio hablaba que el pacto mosaico y el pacto abrahámico los tratan de confundir algunos que no lo saben. Pero a pesar de todo esto, por eso hoy estamos hablando, porque es muy importante que nosotros nos quitemos estas vendas, porque una de las maneras más comunes del por qué se fusionan estos dos pactos, el de Abraham y el de Moisés, con el antiguo pacto y lo generalizan y que ya no existe ese, que ya porque el Padre Jesucristo vino a abolir, no, nunca hemos leído eso. Mucha gente habla y repite, pero no lo investiga, ¿verdad? No existe nada como tal. ¿Por qué? Porque tenemos y hemos hablado antes al inicio en otros conversatorios de la teoría supersesionista, que es la que dice de que el padre se divorció de su pueblo y que ya no quiere más con ellos, y que también entonces ya esto engendró la teoría del reemplazo. Entonces, ¿quién reemplaza a Israel? La iglesia, y no es cierto.
Entonces, esto es una de las situaciones que hemos visto mucho en la mayoría de iglesias que existen con la rama cristiana, porque ya se dedican a otras cosas, incluso algunos tienen el atrevimiento de decir que ya el antiguo pacto ya no está vigente y que generalmente hacen algunos como libritos donde solo los salmos ponen. Entonces eso es importante que nosotros lo desterremos de nuestra mente. También la falta, mire, y es a lo que yo voy, de familiaridad e ignorancia con respecto a los pactos. Porque yo le puedo venir a usted y podemos platicar muchas cosas, pero vaya usted a verificar si está realmente existe, si está en la palabra, qué dice. Por eso es muy importante tomar nota de todo lo que uno habla, ¿verdad? En un conversatorio, también en pues una prédica, porque nadie lo sabe todo, no hay, y siempre no somos infalibles, siempre podemos tener algo. Dice que los evangélicos, y escuche esto, los evangélicos están más interesados en respaldar al Estado de Israel como el instrumento profético de Dios. Incluso dicen que es el reloj profético de Dios, haciendo notar las injusticias para con el pueblo palestino. Ahora tú dime, porque aquí entra a ser algo muy importante, como el padre cuando dijo y juró por sí mismo la tierra que iba a dar en heredad a su pueblo, ¿está Palestina ahí como esa tierra o no? Palestina es un nombre que se dio Después. con el propósito de eliminar el nombre de Israel, basados en el Salmo 78, si no mal recuerdo, y está en el anterior conversatorio, en donde dice, los enemigos que tengo alrededor, dice David, quieren borrar el nombre de Israel para siempre. Entonces, eso no es así. De hecho, Dios quiere alcanzar a palestinos, que sean salvos, pero tienen que dejar la maldad que hacen. No, y no solo eso, sino que hacer ellos lo que quieren es ser un estado independiente y no puede ser porque Palestina ya vimos que es parte de Canaán. Es que eso es elemental, es tan sencillo. Y entonces ante esta situación, yo no estoy generalizando que todos son malos, pero sí tenemos que saber que hay una organización que se llama Hamas. Hamas en hebreo significa malo. Y la Biblia, los profetas hablan de Hamas, que jamás iba a ser algo terrible contra el pueblo de Israel. Y dice Dios, pero yo les daré su justo pago. Eso está en la Biblia. Entonces, Sí. entonces esto nos lleva a analizar que este es un problema de herencias. Y también me ha gustado lo que tú has dicho, que desconocemos la palabra, yo el primero que la desconozco. Pero también posiblemente alguien que es paulino, es decir, aquellos que gustan de leer y analizar los textos de Pablo, deberían de analizar lo que dice el texto de Gálatas. Lo quiero introducir aquí Sí, claro, en el diálogo. Gálatas 3:17 dice Pablo, la carta que escribe, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no puede anularse. Léalo como dice. No puede anularse o no podía anularse. 430, mira, mejor lo leo bien. No podía anularse 430 años más tarde. O sea, en el Sinaí no se está eliminando el pacto de Abraham. Sigue vigente. Claro. Lleva esa correlación cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Entonces, ya aquí yo me tengo que hacer la pausa, analizar. Pablo dice, Dios no puede romper promesas. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Ay, a ver, hermano, se está confundiendo. Terminemos de leer. Y dice, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ya viene aquí la cuestión de Pablo. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, fue añadida al pacto de Moisés, o sea, al pacto de Abraham, sobre eso se construye, para mostrarle a la gente sus pecados. Y eso es lo que, en general, no todos, pero las comunidades de fe ya no quieren observar que es pecado. Y si tú y los hermanos que nos han escuchado se han dado cuenta que esta no es una comunidad legalista. Miren, eso es del diablo. No. Simplemente que hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, ese es el propósito de la ley,
para que las personas puedan ser limpias, para poder entrar a la tierra, porque solo el justo podrá heredar la tierra. Pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el hijo primogénito. ¿Quién es el hijo? Es Jesús. Por eso Pablo en otra porción dice que la ley viene a ser nuestro ayo, nuestra guía hasta que llegamos a Jesús. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque aquí continúa y dice, por medio de los ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y su pueblo. ¿Ven cómo la ley es el mediador? Ahora, cuando llegamos a Jesús, ¿quién es nuestro mediador? Él. Él es el único mediador entre Dios y Y nosotros. eso está muy claro en Hebreos 7, 21, 22, donde dice, fíjese cómo esto es algo paradójico. Cuando la gente dice que el antiguo pacto y el nuevo, nada que ver, y claro que sí, porque en Hebreos dice que Yahweh juró que Yahshua sería el Cohen Gadol. Ahí lo dice en Hebreos 7, el sumo sacerdote, y que por medio de él, lo que tú estás diciendo, muchos van a venir hacia Yahweh. O sea que no hay pierde. Estamos ahí, es bueno que usted lo pueda leer, Hebreos 7, 21, 22, y en el versículo 25 es que el pacto en el cual Yahshua es el garante, es el mayor. Entonces, no podemos decir que no. Y mire cómo es que la gente tiende, ya lo hemos dicho, a confundir el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, y más se preocupan por la tierra que por las de cumplir las condiciones del pacto mosaico. Eso no le dan importancia, incluso los mandamientos como que los seleccionan. Por ejemplo, yo voy a hacer un ministerio, pero me voy a centrar en un determinado una determinada ley, un determinado mandamiento, pero voy a quitar uno, voy a quitar dos. ¿Por qué? Se dice que no podemos ni añadir ni quitar, ni añadir ni quitar. Todos y muchos han quitado el cuarto, ¿verdad? El cuarto mandamiento, ya se dijo eso. Haga usted una inferencia de eso, de que se preocupan más por la tierra que como que lo que nosotros debemos de preocupar ahorita es hacer lo que tenemos que hacer para buscar nuestra tierra prometida. ¿Te has preguntado qué tenemos que hacer? Yo me respondo, lo que tengo que hacer es, mi trabajo es buscar a Jesús, a Yeshua, en el Antiguo Testamento. Claro. Y que todo habla de él. Claro. Por eso es de que Pablo termina diciendo en Gálatas, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque lleva una lógica. Jesús no es algo que Dios haya sacado bajo la manga. ¿No? Eso está planificado desde la fundación del mundo. Claro, por eso es que dice que de él hablaron los profetas y los maestros y todos los de aquel tiempo, ¿verdad? Que no lo hayan reconocido Mateo 5. Todos, eso ya es otra cosa. Pero entonces es muy importante, mis amados, que entendamos que el pacto de Abraham es confirmado por el nuevo pacto, porque a través de ese viene el otro, y entonces entramos al pacto davídico. ¿Qué te parece? Tengo todavía un último versículo previo. Fíjate que esto también está en Jeremías. Añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de hacer holocaustos. ¿Cómo es que dice aquí que Dios no mandó a hacer holocaustos? Bueno, ese es un tema para analizar. Y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Más, o sea, ¿por qué no mandó a hacer holocaustos? Porque Él no nos mandó a pecar. Claro. Para hacer un holocausto, yo tengo que pecar. Entonces, Él no nos mandó a que estuviéramos matando animalitos. Para el perdón. Ajá, o sea, Él no nos mandó a pecar, nos mandó a ser libres, no a cometer pecado. Entonces dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. O sea, yo quiero ser el pueblo de Dios, tengo que escuchar sus mandamientos. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón. Tenemos que circuncidar el corazón. Claro. Malvado. Y fueron hacia atrás, en lugar de avanzar, fuimos para atrás
y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no las oirán. Los llamarás y no te responderán. Hoy Dios nos está llamando, nos está diciendo, pero muchos no queremos entender. Lamentable. Les dirás, por tanto, bueno, yo sí quiero entender. Esta es la nación que no escuchó la voz de Hashem, ni admitió la corrección. La ley es la corrección. Entonces, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Que no lleguemos a eso. El pacto de Moisés es un pasaporte para sí. limpiar. Bien dijiste, es una palabra, un pasaporte. Es un pasaporte. Tu boleto. Para limpiarme previo a ingresar a la tierra prometida. Así es. Entonces, como ustedes podrán ver, hay una gran relación. Después, seguidamente, con el paso del tiempo, había un rey muy famoso conforme al corazón del Padre. Claro, pecó como usted y como yo, pero se arrepintió, tenía un corazón de arrepentimiento. Entonces, a él le fue entregado a través de un profeta llamado Natán, le fue entregada la promesa de la tierra de Abraham, nuevamente, y le dijo que a él le iba a entregar esa promesa como un recuerdo, un recordatorio, porque ahí decía que le daré una patria a mi pueblo de Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será removido ni molestado, como hicieron en el pasado, y daré descanso de sus enemigos. Esto está en segunda de Samuel 7 del 10 al 11. Usted puede leer todo el versículo 7, que está muy bonito como historia, pero como les repito, no podemos leer tanto acá porque vamos a ser aburridos y no nos da tiempo. Entonces, ahora dime cuándo, volvemos como yo dije, cuándo en Amós, ¿te recuerdas que citamos a Amós? Y lo mismo te pregunto de aquí, esta promesa que él hizo y le reiteró a David, ¿cuándo se va a cumplir? Bueno. Porque no hemos visto, la verdad, el pueblo de Israel sigue siendo atacado por todos lados. Para responder eso, tengo que preguntarte a ti. ¿Se cumplió ya la promesa a Abraham plenamente? No. No, está pendiente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tierra nunca se heredó en las dimensiones que Dios otorgó a todos. Nunca las ha ocupado realmente así. A través de Josué entran a la tierra prometida. Fíjate que dijo Josué en hebreo es Yehoshua. ¿Quién es el que nos entra a la tierra prometida? Yehoshua. Va. Hubo un Yehoshua físico en esa época y hay un Yehoshua el nazareno, ¿verdad? Bueno, entonces, ese pacto de Moisés plenamente se ha cumplido. Hay elementos que todavía... Esa ley es eterna, es una corrección eterna. Y el pacto de David es el reinado. O sea, Abraham le da la tierra. Fíjate que para que exista un estado se necesita tierra, población y gobierno. Claro. Un lugar físico. Hoy, para que exista un estado se necesita, repito, una tierra. No existe un estado sin una tierra. Se necesita una ley y se necesita un gobernante y otros elementos. Una constitución. ¿No? Una constitución. Dios le da a Abraham una tierra. A David. A Moisés le da la constitución, el pasaporte, y ahora necesitamos un legislador. Tú leías 2 de Samuel, yo quiero terminar de leer esa última parte. Y dice, de tu linaje saldrá uno, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reinado. Pero no se refiere literal a David, aunque es el pacto de David, no se refiere directamente a él. Lo que pasa es que tenemos que comprender que la palabra David también puede ser amado. O sea, ¿cómo se escribe David? Aquí lo pongo en pantalla. David, así se escribe. Y amado, exactamente igual, solo que tiene otra vocalización y es perfectamente en hebreo. Casualidad, ¿verdad? Entonces, hay otro profeta que dice de que David pastoreará para siempre como rey de Israel. Entonces hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. Pregunta número 1. ¿David va a resucitar y va a ser el rey que gobierne a todo Israel? ¿O
se refiere a un descendiente de David, Claro. el cual será rey, tiene el trono de David, es decir, el trono del amado, y reinará y pastoreará para siempre. Ah, Yo sí. creo que apunta a eso. De hecho, si nosotros analizamos en la palabra David, la sumatoria de sus letras es 14. Eso no es hechicería, eso no es nada malo. Cada una de las letras en hebreo tiene una numeración. Y usted se va a dar cuenta, si estudia el libro de Mateo, que Mateo omite algunos personajes, entonces hace que las generaciones no estén completas. Y uno dijera, pues Mateo se equivocó. Pues no, Mateo lo que nos está diciendo en un lenguaje encriptado, por decirlo de alguna manera, es de que pasan 14 generaciones, y vuelven a pasar otras 14 generaciones. Lo que nos está diciendo es que Jesús es descendiente del trono de David y lo presenta como el amado, como aquel en quien reside el pacto. Todo siempre se ha tratado de Jesús, de Yeshua. Sí, y si tú pones en pantalla Mateo 1:1, dice, comienza Mateo 1:1 diciendo, declarando que Jesús es el hijo de David. Es que ahí lo dice, Ahí no van a está. creer que es una herejía, así dice. Y no es que No, así sea jamás. que literalmente David es el papá, no, no, que es de la genealogía de David. Porque realmente, ¿en qué consiste el pacto de davídico? Yahweh prometió que un descendiente de David, lo que tú hablabas, en 2 de Samuel 7, del 10 al 11, versículo 16, así que su casa será segura de, Una dinastía de reyes. ¿sí? Para siempre delante de su trono. O sea que de David, de la estirpe, de la cera, dice, tú puedes De la explicar, descendencia. de la descendencia de él va a haber un rey para siempre y que ese rey va a gobernar y también pues como leíamos en Mateo 1:1, así dice, ¿verdad que sí? Así es, y de esos textos yo quisiera resaltar el versículo que dice, Él es quien edificará una casa. Uno que era Salomón, pues no, no, tranquilos. No, se está refiriendo, o sea, Salomón sí edificó la casa, pues, pero es que esto tiene un enfoque siempre mesiánico. Claro. Por eso el Mesías cuando le presentan, mira ese templo tan hermoso, sí dice, y aquí no quedará piedra sobre el pero piedra. yo lo edificaré en ¿cuántos días? 3. Lo reedificaré. Es justamente, se refiere a su cuerpo, que es su templo, que es el templo que Claro. tenemos. Y en 3 días lo reedifica y dice, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, cuando nosotros veamos a David en la Biblia, es correcto, es viable también entender la palabra amado. Se refiere a Jesús, que es el amado, es el Hijo de Dios. Si peca, lo corrige y lo disciplinaré con vara. Entonces vemos que la ley tiene vigencia en este pacto. Repito, si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no la retiraré en mi favor como se lo retiré a Saúl. Entonces vemos viendo que aquí hay una relación entre David y el amado. David tiene ese enfoque aquí de tierra y el amado un enfoque mesiánico. A quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Tu trono estará seguro para siempre. Amén. Y entonces en Hechos 2:29 al 36, Hechos 2:29 al 36, dice que a través de Jesús, el Mesías, la promesa de la tierra del pacto de Abraham, mire, por eso es que no podemos deslindar uno de otro. Y las promesas de un rey del linaje de David encontrarán su realización en conjunto, sea cuando sea la segunda venida de él, porque él va a venir a la Nueva Jerusalén, me imagino yo que ahí la va a establecer y pues ahí será su reinado, su linaje, un reinado que no va a tener fin, pienso. Nunca. Su reinado es eterno. Dice el libro de Revelaciones que es de 1000 años. Sí, 1000 años es una forma de decir eternidad, pues. Pero sí, también van a existir 1000 años netos. Sí, pero no podemos también decir, bueno, ahí solo se habló de la promesa de Abraham y de David. No,
porque en medio está la mosaica y si nosotros no cumplimos esas condiciones, no vamos a gozar de ese pacto davídico, ya se dijo. Donde Él es nuestro rey. Exactamente. Donde Él es nuestro soberano. Entonces, ¿qué nos toca? Solo esperar el fiel cumplimiento de su venida. Cuando Él venga, establecerá ese reino que le fue dicho a través del profeta Natán a David. Y mira, dijiste Natán. Habría que ir a buscar qué significa Natán, pero es un regalo para nosotros. Bueno. ¿Qué significa Natán? Eso queda de tarea. Lo acabo de decir ahora. Es un regalo. Tarea. Entonces, yo pienso que es muy importante destacar, es fundamental sobre que se ha construido todos los demás pactos desde entonces, desde el pacto de Moisés, las condiciones necesarias para mantener la ocupación ininterrumpida del terreno del pacto de David. Entonces, como yo podría resumirlo así, de que el pacto abrahámico es para su descendencia y también para aquellos que fueron injertados en el olivo puro, natural, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Romanos, no sé si 11 está todo eso, usted lo puede leer. Y es un pacto incondicional. El pacto mosaico es para todo Israel y ahí estamos incluidos aquellos que también creen, porque por fe nosotros somos injertados en esa planta, en ese olivo. Un apéndice de eso. Sí. Y los que no obedecen no son Israel. Core se amotinó, como le pasó. Todos los que no obedecieron no entraron. Dejaron, ¿verdad? De ser. Y ese pacto mosaico es condicional porque tiene parámetros que se tienen que cumplir para que nosotros podamos pues entrar a ese pacto, y es bilateral porque es entre Yahweh, Dios, y todo Israel, ¿verdad? Ahí sí es condicional. Y el pacto davídico que fue pronunciado por Natán al rey David, ¿y a quién? ¿Para quién? Para la descendencia de David y para todo Israel también. Y es un pacto unilateral, es un pacto bilateral también. Es incondicional y es unilateral, fíjate, es unilateral porque sí. David no tiene participación. El único bilateral fue el mosaico. Exacto, es la condición, ¿te quieres casar o no te casas? Pues entonces yo pienso que este tema fue muy bonito porque nos enseña que a nosotros como descendientes de David, descendientes de Abraham, realmente somos de un linaje especial, y que si nosotros no nos hacemos a este pacto, entonces estaríamos como el tamo hace en el viento, no tendríamos una esperanza. Ay, dirá hermana, pero no, nosotros no somos descendientes de David. Sí, porque nos referimos al amado. En nosotros corre la rica savia de Yeshua. Y aquí también podemos entender que el pueblo de Dios puede decidir tomar su pacto o no. De ahí todos los demás pactos, el de Abraham, el de David, no tenemos injerencia porque la tierra y su plenitud, que es el pacto de Abraham, pertenece a Dios y su reinado pertenece a él. Pero si queremos participar, ahí es donde nosotros vemos que es bilateral. ¿Quieres? ¿No quieres? Claro. Bien, de esto también quiero aprovechar a compartir, ya que tenemos estos minutos todavía, para dejar claro que estos pactos siempre se refieren a las promesas de Dios, que es darnos un bienestar. Y la palabra que nosotros usamos para Jesús en hebreo es Shua, Yehoshua. Shua es la palabra que se utiliza para clamar, para gritar. Todos aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, o sea, toda la humanidad, gritamos porque no había una esperanza, hasta que viene Él y dice, yo me doy. Entonces hay un texto donde dice que se le preparó un cuerpo para que el hombre, por eso se tiene que hacer hombre,
Él viene en cuerpo, un cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque la eternidad no puede entrar a la tierra. Se pone un tacuche y él es el postrer Adán, el que dice, bueno, por el primer Adán entró el pecado, por el postrer Adán entra, ¿qué entra? Todos esos favores que nosotros vemos. Entonces, justamente si nosotros recordamos a Abraham, Abraham es como el padre, es una figura, es la relación, tiene un hijo, y su hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Eh, este personaje es aquel que va a heredar la tierra, ¿sí? Si yo quito la primera letra de Isaac y se la pongo a Shua, es Yehoshua. Por eso es que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, él tiene una visión de que no es en sí Isaac el que va a morir ahí. Abraham no va a sacrificar a su hijo, sino Dios le está mostrando el proyecto. Yo, que soy el padre, yo voy a dar un hijo. Estoy hablando que obviamente esto tiene muchos elementos escatológicos, pero lo estoy tratando de resumir para ir cerrando el tema. Entonces, Yahushua, ¿qué es? Es la sonrisa, es la alegría de la salvación. Así como Sara se rió, yo, mamá, pues sí, alguien dirá ahora, yo, ser salvo. Pero ¿cómo? Si he gritado de dolor, he gritado de tristeza, me ha dolido lo que me ha dolido la vida. Yo, a mis 75, a mis 90, a mis 80 años, Dios, ¿todavía me puede regenerar? Perfectamente, perfectamente. Dios tiene una esperanza, aunque yo vea que mi edad está avanzada. Entonces, Yoshua es la sonrisa, es la alegría de la salvación a favor del clamor de aquella persona, aquella alma que estaba en estrechez, estaba en angustia. Una forma de decir, Egipto es estrechez, es la angustia. Sí. Eso lo vimos anteriormente. El Salmo 25, versículos 5 y 6 dice, nosotros nos regocijamos en tu salvación. Y en el nombre de nuestro Elohim levantaremos una bandera, levantaremos bandera. Conceda a Hashem todas nuestras peticiones. Ahora sí que Hashem salva a su ungido, a su Mesías, desde los cielos de su santidad. Y con actos poderosos de su diestra, de su salvación. La palabra, la letra Yod, de donde sale la palabra, es la primera letra de Isaac. La Yod es la mano extendida de Dios. Entonces, nosotros estamos en Shua, estábamos clamando, teníamos un clamor porque no había solución. Así que Dios lo que hace es acercar su diestra, su mano, que es la letra Yod, su hijo, para salvarnos. Y por eso es de que se le dio su nombre, Yeshua. Entonces, me recuerda lo que dice la Escritura. Nacerá. Amén. O será dado un hijo. Así es. Su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz. Y si usted lee el siguiente versículo, se refiere a Jesús. Entonces, amados, estamos disfrutando de estos conversatorios porque nos hacen entender quizás cosas que no sabíamos, y para nosotros es de suma trascendencia estar atento a esto, no solo de escucharlo, sino que practiquemos las disposiciones del pacto mosaico para heredar esa tierra prometida. Así es que, mis amados hermanos, hasta aquí ha llegado este conversatorio. Estamos pendientes del otro pacto, el que queda pendiente. Sí, este de hoy ya. Del verdadero origen del Evangelio, nos damos cuenta que es una planificación de Dios. Claro. Y que hay que. Viene el pacto nuevo, el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿qué relación tiene? Y tiene, por supuesto que tiene relación. Así que si no ha visto los primeros capítulos, por decir algo, por favor, búsquenlos. Les amamos y los esperamos. Sí. Leo el texto y cerramos. Isaías 9, 6, 7, porque será de bendición para ustedes. Porque un niño os será nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía como un rey, reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio o de su realeza y la paz no tendrá límite sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hashem, de los ejércitos, hará esto. Amén. Que las bendiciones de nuestro Padre estén con ustedes, amados hermanos. Esperamos siempre ver sus comentarios. Hasta pronto.